Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, bienvenido a nuestro devocional, La Hora de Gracia. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este día jueves, ya casi terminando esta semana, la segunda semana de un duodécimo mes del año, el último mes del año. Comenzamos a estudiar los atributos de Dios, las características de Dios, estas partes esenciales del carácter de Dios, estas maravillosas manifestaciones de su carácter que nosotros llamamos atributos. Y hemos venido estudiando algunos y hoy vamos a comenzar el estudio de otro, que es otra parte tan importante, es otra parte de su carácter que es tan amorosa y es el tema de la fidelidad. Adoramos, servimos y amamos a un Dios fiel. Eso es lo que vamos a comenzar a estudiar hoy. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que la abra conmigo en el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Salmo 36, verso 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 89, verso 8 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. El salmista nos dice que la fidelidad de Dios le rodea. En otras palabras, Él se viste de fidelidad. La infidelidad es cada vez más común. La infidelidad es algo que está siendo parte esencial de la sociedad en la que nosotros vivimos. La infidelidad es el mal que se ha establecido en todas las áreas de la vida humana. Es uno de los pecados más prominentes en estos días. Cada vez es menos común ver a gente que se siente ligada y como una carga a la palabra empeñada. Las palabras valen poco o nada. Usted recordará el dicho, ¿no? El dicho que dice: las palabras son humo, o las palabras se las lleva el viento. Las promesas que se hacen rápidamente también se van. La infidelidad, lamentablemente, es algo con lo que nosotros hemos tenido que vivir y acostumbrarnos a ello. Como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Las promesas hechas no se cumplen en su mayoría o no valen nada. Son solo eso, palabras, promesas. La gente promete, la gente se compromete, pero cumple muy poco. Y tenemos ahí promesas de matrimonio, promesas de fidelidad: te voy a amar toda la vida, tú vas a ser siempre mi amor, te quiero, etcétera, etcétera, para luego terminar en un divorcio. Las promesas que se le hacen a los trabajadores, los empresarios, le dicen: después de este mes un aumento de sueldo, y después de este otro mes este otro, y este beneficio, para luego no cumplirla. Los candidatos presidenciales prometen, y a lo largo de su periodo fracasan en ese cumplimiento. La infidelidad en el mundo de los negocios, por ejemplo, en el mundo laboral, en las amistades, en la esfera política, judicial, la infidelidad ha tomado parte en todas las actividades de la vida humana. También este mal ha afectado hasta los lazos más sagrados, como los del matrimonio, en donde se quebrantan y se borran las promesas hechas en ese momento de solemnidad. En el mundo eclesiástico, lamentablemente, muchos prometieron predicar la palabra de Dios con fidelidad y ya no lo están haciendo, sino que ahora critican y juzgan la autoridad bíblica, se ríen de la autoridad bíblica y se ríen de aquellos que creen que la Biblia es la palabra de Dios autoritativa, inerrante, infalible, inspirada. Se ríen. Muchas escuelas teológicas se ríen de aquellos que creen en la fidelidad de la palabra de Dios o en su autoridad.
¿Por qué? Porque prometieron alguna vez defender la Escritura, pero hoy la atacan. La infidelidad en todos lados, de distintos tamaños, colores e intensidad, pero infidelidad al fin y al cabo. Pero qué gozo es saber, qué gozo es entender que el Dios que servimos, el Dios que adoramos, esencialmente es fiel. Dios es, escuche esto, porque estamos hablando de la naturaleza divina. Dios, por naturaleza, es un Dios fiel. La naturaleza de Dios es la fidelidad. Dios tiene un carácter confiable. Por su carácter y naturaleza, Dios es completamente digno de poner en Él toda nuestra confianza. A.W. Tozer dice respecto de esto, dice, la fidelidad es eso en Dios que garantiza que Él nunca será o actuará de modo alguno contra lo que Él es y lo que Él ha dicho. Eso es lo que dice A.W. Tozer. Ya leímos en Deuteronomio 7:9 que nuestro Dios, dice, conoce que Jehová nuestro Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Este verso comienza con la palabra, el verbo conoce, que es la palabra hebrea yadá. Y esta palabra quiere decir conocer, percibir, entender. Literalmente quiere decir caer en cuenta, adquirir conocimiento y sabiduría. El verbo quiere decir entonces saber algo por la observación, por la reflexión, conocer algo por medio de la experiencia. La idea de este verbo, en este contexto, es que nosotros podamos conocer por medio de las evidencias que Jehová nuestro Dios es fiel. Que nosotros podamos mirar la historia, que nosotros podamos ver cómo Dios se ha comportado con el ser humano, con su pueblo, por ejemplo. Cómo Dios ha sido fiel con su pueblo, tan contumaz y rebelde, tan duro de servir. Y a pesar de todo eso, a pesar de todas las rebeliones, a pesar de todo el pecado, Dios se ha mantenido fiel, inquebrantablemente fiel a todas sus promesas. Dios ha sido un Dios fiel. La palabra conocer quiere decir eso, caer en la cuenta. Miren, observen, conozcan. Dios es un Dios fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo. Y aquí tenemos un principio. Nuestro Dios es fiel a pesar de que nosotros no hemos sido fieles. Es decir, su fidelidad no depende de nuestra fidelidad. Hay gente que es fiel dependiendo de la fidelidad de otro. Si otro es fiel, entonces yo soy fiel. Si tú eres fiel conmigo, yo soy fiel contigo. En el caso de Dios, Dios es fiel con un pueblo infiel. Cuando alguien sabe que su Dios es fiel, eso se transforma en un pilar, en un fundamento, en una estructura sólida sobre la cual puede estar parado y confiado. Es un prisma por medio del cual se miran todas las cosas. La fidelidad de Dios es un prisma por el cual nosotros podemos ver y analizar cada momento, circunstancia de nuestra vida, acontecimiento, etc. La fidelidad es parte esencial del carácter de Dios. Y Dios no es fiel conmigo porque yo soy fiel con Él. Él no es fiel en respuesta a mi fidelidad. Él es fiel porque Él esencialmente y fundamentalmente es fiel. La palabra fiel acá es la palabra hebrea amán. Y esa palabra que la Reina Valera traduce como fiel quiere decir certeza, quiere decir una garantía absoluta. La palabra quiere decir recibir algo como cierto y seguro. La palabra quiere decir ser firme, estable, sólido,
inconmovible, algo que proporciona estabilidad y confianza. Los edificios, las casas son construidas sobre bases sólidas. Nadie construye algo tan alto sin cimientos o fundamentos. La palabra amán quiere decir eso, certeza, garantía, fundamento, cimiento. Esta palabra da origen a 3 palabras diferentes. ¿Ok? La palabra amán da origen a la palabra amén, que quiere decir seguro, que así sea. Da origen a una segunda palabra, que es la palabra emet, que quiere decir verdadero. Y por último, da origen a la palabra amán, que quiere decir fidelidad. Entonces, hermanos, todo este concepto, algo que es seguro, algo que es verdadero y algo que es fiel, todo ese concepto está arraigado en la palabra fidelidad. Como vimos en el Salmo 89, verso 8, dice: Jehová, tu fidelidad te rodea. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, es como si nosotros estuviéramos hablando del vestido, como Dios se viste. Y la fidelidad de Dios es la característica, es una de las características fundamentales de su ser, de su naturaleza. Y el salmista dice que es como si fuera su vestido. La fidelidad es como si fuera su atuendo. Es un atuendo distintivo. Nosotros vemos empresas que visten a sus trabajadores con el uniforme. Y ahí están las enfermeras con uniforme de cierto color. Tenemos las Fuerzas Armadas, que la gente se viste de tal manera. Todos están uniformados. Su vestidura es una demostración de lo que ellos son. Y entendemos un policía cuando se viste de ese color, ¿cierto? Porque ese color revela que es una persona que tiene autoridad. De la misma manera, cuando decimos que la fidelidad le rodea, estamos diciendo que la fidelidad es esencialmente parte de su carácter. Sin ese atuendo, Dios estaría, escuche esto, sin la fidelidad, si le quitamos esto de su atuendo, de su vestuario, Dios estaría desnudo. Es decir, si Dios no es fiel, Dios no puede ser Dios. La fidelidad es básica en el concepto de la naturaleza divina. Si Dios fuera infiel, si Él faltara a su promesa, si Dios quebrantara su pacto, su palabra, si no cumpliera aquello que ha prometido, entonces Dios no puede ser Dios. La fidelidad es una característica base, fundamental, prioritaria de su ser. Como vimos también cuando estudiamos sobre la soberanía de Dios, si Dios no es soberano, entonces Dios no es Dios. Lo mismo ocurre con la fidelidad, que es el atuendo con el cual Dios se viste. Si Él no es fiel, entonces Él no puede ser Dios. Su palabra empeñada, su actuar con sus criaturas, debe estar de acuerdo a lo que Él mismo ha dicho y ha establecido. Su palabra, su actuar deben estar en concordancia con su ser y naturaleza. Él no puede decir algo de lo cual después se retracta. Él no puede prometer algo que después no pueda cumplir. Dios no puede hacer una promesa para luego quebrantarla. Eso sería contra su carácter esencial. La fidelidad es esencial en el carácter de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 11. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 13. Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es una palabra fiel, dice. Luego viene la segunda: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Verso 13. Si fuéramos infieles, que entre paréntesis es lo más probable. Si nosotros fuéramos infieles, paréntesis, que es lo más probable, porque permítanme esta explicación. Si la fidelidad es esencial en el carácter de Dios,
La infidelidad es esencial en nuestro carácter. Prometemos, prometemos, y de eso cumplimos muy poco. Entonces Pablo pregunta, si fuéramos infieles, que es lo más seguro, ¿cuál sería la respuesta divina? Si somos infieles, ¿Él entonces será infiel? Si nosotros no somos fieles con Él, ¿Él será infiel con nosotros? ¿Qué dice Pablo? Si fuéramos infieles, que es lo más probable, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Esta porción, como dije, comienza con la frase palabra fiel es esta. Lo que quiere decir Pablo es que lo que va a declarar es una verdad absoluta, verdad verdadera, verdad axiomática, que no da espacio a dudas. Es verdad de la más alta calidad. El contexto de esta porción es la invitación de Pablo a Timoteo a soportar las aflicciones, a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo con el fin de que los escogidos por Dios conozcan el evangelio que Pablo predicaba. Sufrir entonces penalidades no era fácil. Usted puede entenderlo. Sufrir penalidades, sufrir no es algo fácil. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo, soporta las persecuciones, soporta los problemas, soporta el martirio, soporta las injusticias, soporta por causa del Señor. Esta porción pudo haber sido parte de un himno, un cántico o un credo que los primeros cristianos conocían muy bien. Este himno o credo está compuesto de 4 sentencias que comienzan con una condición de la primera clase, es decir, la condición se cumple. Con toda seguridad, quien cumple la primera sentencia recibirá como consecuencia la segunda. Entonces Pablo dice, si somos muertos, es decir, bajo persecución, lo más probable es que muramos. Si morimos, que es la condición, la consecuencia se cumple. ¿Cuál es la consecuencia? Viviremos con Él. Seguro, seguro, seguro. Pablo dice, palabra fiel es esta. Si en medio de la persecución, si en medio del sufrimiento llegamos a la muerte, llegamos al martirio, viviremos con toda seguridad. La segunda es, si sufrimos, ese sí es un sí condicional. Si sufrimos, probablemente vamos a sufrir. Esa es la condición. Si sufrimos, ¿cuál es la consecuencia? Reinaremos con toda seguridad. Número 3. Si le negaremos. Wow, esta es una negativa. La primera es si somos muertos. La segunda, si sufrimos. Ahora es una negativa. Si le negaremos, Él también nos negará. Eso es verdad, absoluta verdad. La número 4. Si fuéramos infieles, que es muy probable, ¿cuál es la consecuencia? Pensamos que si morimos, viviremos. Si sufrimos, reinaremos. Si le negaremos, nos negará. Y si fuéramos infieles, la idea es que Él, ¿cierto? Para allá iba, que Él fuera infiel. Pero aquí hay una excepción. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Las 2 primeras sentencias tienen que ver con la lealtad a Cristo. Morir o sufrir por el Señor. Las 2 restantes tienen que ver con la deslealtad al Señor. Negar al Señor o serle infiel. Si el creyente soporta las pruebas llegando hasta perder su vida, hasta la muerte, el Señor le dará vida junto con él. De la misma manera, si el creyente sufre por causa de Cristo, el Hijo de Dios reinará con el Señor. Pero si el creyente en medio de la prueba llegara a negar al Señor, el Señor también lo negará. Pero la 4ª línea marca la diferencia. Si el creyente es infiel, Dios no puede ser infiel con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso va contra su naturaleza esencial. Eso, hermanos, va contra lo que Dios es. Él no puede, no es capaz de ser infiel. No es capaz, no tiene la habilidad. Por ejemplo, Dios no tiene la habilidad de ser infiel.
no está en su ser, en su naturaleza. Uno de mis sueños recurrentes es volar. A veces sueño y que estoy volando y me encanta esos sueños porque es una sensación de satisfacción, de libertad. Volar. A todos nos gustaría volar. A mí me encantaría. Pero no puedo hacerlo. ¿Por qué no quiero? Obviamente que no. Lo quiero, me gustaría. Entonces no es un tema de voluntad. ¿Por qué no vuelo? ¿Por qué no vuelo? Porque no tengo alas. No vuelo porque no soy un ave. No vuelo porque no he sido hecho ave. Entonces no es un tema de voluntad, es un tema de capacidad. No estoy capacitado para volar. Bueno, de la misma manera, cuando Pablo dice, si el creyente fuera infiel, Dios no puede ser infiel porque va contra la naturaleza de Dios. Es imposible. Es imposible como yo volando. No puedo subirme a la ventana y lanzarme y voy a volar solamente porque quiero. No tengo la capacidad. Mi naturaleza no es la de un ave. Por naturaleza Dios no puede ser infiel. Pablo dice, si nosotros fuéramos infieles, apistoumen, presente activo indicativo, si nosotros fuéramos permanentemente infieles, es decir, comportarnos de manera incrédula, no somos y no respondemos, ¿cierto?, con fidelidad a nuestras palabras. La palabra quiere decir un incrédulo, uno que no cree, uno que ha perdido su confianza. Es un acto de incredulidad, porque bajo las persecuciones, la muerte, los dolores, el sufrimiento, o definitivamente frente al martirio, muchos en algún momento se declaraban que no eran cristianos. Algunos dejaban de creer porque el sufrimiento era grande. Dejaban la fe, que tal vez nunca la tuvieron. Pero por otro lado, algunos cristianos verdaderos bajo el martirio abandonaban la fe en un momento de flaqueza, en un momento de debilidad. Le pasó a grandes hombres, si me permiten la palabra, Pedro. Cuando le dijeron, pero tú estabas con él. Yo no lo conozco, no lo he visto. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Frente a las grandes demandas de la fe y los horrores del martirio, algunos dejaban la fe por un temor natural, un temor a la muerte. Por la persecución, muchos dejaron la fe en un momento de debilidad. Debemos reconocer que nuestra fe es inestable, es inconstante, cambiante. La presión que puede venir sobre nosotros y ejercer presión en algunos casos hacen que nuestra fe flaquee y tambalee, vacile, tropiece y que el cristiano decaiga. En su libro Cuando el infierno se nos viene encima, el doctor Steven Lasson nos dice lo siguiente: admitamos, nuestra fe nunca es constante, vacila entre momentos de confianza resuelta en Dios y ataques de desaliento que nos hunden. Dios conoce nuestros límites. Él sabe que hay momentos que tenemos gran fe, nuestra fe va adelante, pero hay momentos en que nuestra fe vacila. Las presiones, las tensiones, las necesidades, el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, la incomprensión presionan sobre nosotros y muchas veces nuestra fe decae. Nuestro compromiso con Dios se va al piso. Nuestras palabras que declaraban fe inamovible, inconmovible, finalmente se vuelven contra nosotros y nuestra fe decae. En ese momento de flaqueza, ¿cómo responde Dios? ¿Cómo responde Dios a nuestra infidelidad? Pablo dice que Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo.
Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Mañana estaré terminando esta parte de los atributos de Dios llamado fidelidad. Así que acompáñanos mañana. Seguiremos estudiando este tema aquí en el devocional de la hora de gracia. Que Dios les bendiga.